Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, el rincón definitivo para los amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy, mi gente? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, entusiasmo y por supuesto mucha buena vibra. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo nuestra pasión por el fascinante mundo de las series turcas. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido la mecha de la curiosidad y ha desatado un torbellino de especulaciones en las redes sociales. ¿Listos? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, en el drama, en el chisme jugoso que rodea a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo ese rumor que ha estado circulando como un huracán en el mundo del espectáculo, la supuesta visita de Can Yaman a la familia de Demet Özdemir y esa misteriosa carrera. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a casa. Te invito a que te pongas cómodo, prepares tus palomitas y te quedes hasta el final del vídeo, porque te aseguro que este análisis te va a encantar. Vamos a desmenuzar la historia, a analizar los hechos, a debatir las teorías y, por supuesto, a especular, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme de vez en cuando? Y hablando de no perderse nada, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Aquí encontrarás análisis profundos, resúmenes detallados, las últimas noticias y por supuesto todos los chismes jugosos sobre tus series turcas favoritas. No te pierdas ni un solo detalle sobre Can Yaman, Demet Özdemir, sus proyectos, sus amores, sus desamores, todo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Suscríbete ahora mismo. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos al grano. La pregunta del millón, la que ha estado en la mente de todos los fans, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Can Yaman corrió a ver a la familia de Demet Özdemir? ¿Qué motivó esa supuesta urgencia? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa visita? Para responder a estas preguntas, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a recordar el contexto, vamos a analizar los hechos y vamos a evaluar las posibles teorías. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Asterisco recordando el contexto, el imperio de Erkenci y el surgimiento de un romance en la ficción y en la realidad asterisco. Para entender el impacto de este rumor, es crucial que recordemos el punto de partida, el momento en que la chispa saltó entre Can Yaman y Demet Özdemir, el momento en que sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, romance y pasión. Hablemos de Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. La historia, llena de comedia, romance y drama, cautivó a millones de espectadores. ¿Pero qué hizo que Erkenci fuera tan especial? Sin duda, la química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. En la serie, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde, y Demet Özdemir dio vida a Sanemine, una joven soñadora y romántica. La conexión entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba una energía especial, una conexión que traspasaba la ficción y hacía creer al público que estaban viendo algo real, algo genuino. La magia que emanaban en la pantalla generó un fervor en el público. Los fans se enamoraron de la pareja, de la historia de amor que protagonizaban y, por supuesto, de la posibilidad de que esa magia trascendiera la ficción. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular. Asterisco rumores y especulaciones, un romance en la vida real, asterisco. La química entre Can y Demet en Erkenci era tan intensa que era imposible no especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Los fans ilusionados comenzaron a buscar pruebas, a analizar cada detalle, a interpretar cada gesto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartieron fotos, vídeos, análisis, teorías. Todo giraba en torno a Can y Demet. Las entrevistas, los eventos públicos, las publicaciones en redes sociales, cada aparición de Can y Demet era analizada al milímetro. Cualquier contacto, cualquier mirada, cualquier comentario era interpretado como una prueba de que algo estaba pasando entre ellos. Se les vio juntos en diversas ocasiones,
compartiendo momentos de complicidad, intercambiando miradas cómplices y comentarios cariñosos. Los fans enloquecían. Se filtraron fotos de ellos en situaciones que parecían confirmar un noviazgo. Se especuló sobre cenas románticas, viajes secretos e incluso una posible boda. La ilusión era palpable. Los fans querían ver a Khan y Demet juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Deseaban que su historia de amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. Asterisco asterisco el declive y las dudas, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de Khan y Demet tuvo sus altibajos. Los rumores de romance que en un principio parecían ser confirmados, se desmintieron o por lo menos, no se confirmaron de manera oficial. Aunque hubo acercamientos, salidas y momentos de cercanía, la relación entre Khan y Demet no se materializó en un noviazgo formal. ¿Qué pasó exactamente? La verdad, como siempre, es un poco difusa. Los detalles, los motivos, las razones son difíciles de conocer con certeza. Algunos rumores apuntaban a diferencias de personalidad, a prioridades diferentes, a incompatibilidades en sus agendas profesionales. Otros hablaban de presiones mediáticas, de expectativas demasiado altas, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Lo cierto es que en algún punto, la relación entre Khan y Demet se enfrió. Ya no se les vio juntos con la misma frecuencia, los comentarios en las redes sociales disminuyeron, y la comunicación entre ellos se volvió más escasa. La decepción fue palpable entre los fans. La ilusión se desvaneció y la esperanza de verlos juntos se apagó. Pero como suele suceder en estos casos, la llama del interés no se extinguió por completo. La historia de Khan y Demet, su química, su conexión, siguieron cautivando a sus fans. Asterisco asterisco caminos separados, nuevos proyectos y nuevas vidas asterisco asterisco. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos, explorando nuevos horizontes profesionales. Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Can Yaman, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales. Se mudó a Italia, protagonizó la serie Viola come il mare y demostró su capacidad para conquistar a audiencias de todo el mundo. Ambos por separado, siguieron cosechando éxitos, consolidando sus carreras y demostrando su talento. Pero aunque sus caminos se separaron, la memoria de Erkencikus y la química entre ellos seguían presentes en la memoria de sus fans. Asterisco asterisco el rumor que sacudió las redes, la supuesta visita y la carrera de Can Yaman asterisco asterisco. Y ahora, llegamos al punto central, al rumor que ha desatado la tormenta en las redes sociales y que ha generado un torbellino de especulaciones, la supuesta visita de Can Yaman a la familia de Demet Özdemir. La noticia comenzó a circular con fuerza en medios de comunicación turcos y en las redes sociales. Se hablaba de que Can, de alguna manera, había corrido a ver a la familia de Demet. La palabra corrió sugería urgencia, emoción, una necesidad imperiosa, un deseo irrefrenable. Imaginen la cantidad de especulaciones. ¿Qué motivó esta supuesta visita? ¿Por qué esa urgencia? ¿Qué lo llevó a correr a ver a la familia de Demet? Las teorías y las hipótesis comenzaron a surgir de inmediato. Los fans, ansiosos por conocer la verdad, analizaron cada detalle, cada palabra, cada foto, cada comentario. Asterisco asterisco hipótesis y teorías, desentrañando el misterio asterisco asterisco. ¿Qué pudo haber motivado esta supuesta visita? Aquí es donde entran en juego las hipótesis y las posibles explicaciones. Asterisco asterisco hipótesis 1, una visita de cortesía asterisco asterisco. La primera y más obvia, y quizás la que menos queremos creer, es que simplemente se tratara de una visita de cortesía. Quizás en algún momento Can desarrolló una buena relación con la familia de Demet, y simplemente quiso saludarlos, expresar sus buenos deseos, o simplemente mantener una relación cordial. Después de todo, en la cultura turca, los lazos familiares son muy importantes. La familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y es común que se mantengan relaciones cercanas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Sin embargo, ¿una simple visita de cortesía justifica la carrera de Can Yaman? ¿Justifica la urgencia que se sugiere en el rumor?
Quizás no. Quizás hay algo más. Asterisco asterisco hipótesis 2, aclaraciones y disculpas asterisco asterisco. Otra teoría un poco más profunda es que Khan pudo haber querido aclarar alguna situación, tal vez disculparse por algo, o simplemente expresar sus buenos deseos a Demet y a su familia. Quizás después de que la relación entre ellos se enfrió, quedaron algunas cosas pendientes, algunas palabras sin decir, algunos malentendidos sin resolver. Tal vez Khan sintió la necesidad de aclarar algún punto, de disculparse por algo que pudo haber hecho o dicho, o simplemente de cerrar un ciclo. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son complejas y complicadas. Las presiones mediáticas, las expectativas del público, las agendas profesionales, todo puede afectar la dinámica de una relación. ¿Es posible que Khan sintiera la necesidad de aclarar algo con la familia de Demet? ¿Es posible que quisiera expresar su respeto y su cariño por ella y por su familia? Asterisco asterisco hipótesis 3, nostalgia y sentimientos resurgidos asterisco asterisco. Otra teoría un poco más atrevida es que Khan, de alguna manera, todavía tiene sentimientos por Demet. ¿Será que se arrepintió de algo? ¿Será que al verla casada, sintió una nostalgia por el pasado? Los sentimientos son complicados y en el mundo del espectáculo, donde la intensidad de las emociones se multiplica, es aún más difícil de predecir. Quizás al ver a Demet felizmente casada, Khan sintió la necesidad de expresar sus sentimientos, de dejar claro que a pesar de todo, la aprecia y la respeta. Tal vez quiso dejar claro que aunque sus caminos se separaron, la conexión entre ellos sigue siendo especial. Esta teoría, aunque romántica, es quizás la más improbable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Asterisco asterisco hipótesis 4, marketing y estrategia asterisco asterisco. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea un malentendido, un rumor exagerado o incluso una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento a veces las noticias se crean, se manipulan o se inflan para generar interés en los proyectos de los involucrados. ¿Podría ser este el caso? No lo descartemos porque nunca podemos estar seguros al 100%. Quizás alguien con intereses en la industria del entretenimiento haya orquestado este rumor para generar expectación, para atraer la atención hacia los proyectos actuales de Khan y Demet, o simplemente para mantener viva la llama de la nostalgia por Derkencicus. En el mundo del espectáculo, el marketing es una herramienta poderosa. A veces las noticias se crean, se manipulan o se inflan para generar interés, para mantener a los artistas en el centro de la atención pública. Asterisco asterisco lo que sabemos con certeza, el fervor del fandom y la química innegable asterisco asterisco. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que hay rumores, que hay fotos, que hay especulaciones y que, como siempre, el fandom de Khan Yaman y Demet Özdemir está enloquecido. Sabemos que la química entre ellos es innegable, y que aunque no estén juntos en la vida real, su historia sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. Sabemos que Erkencicus sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas de todos los tiempos. Sabemos que Khan y Demet son dos actores talentosos y exitosos, que han logrado consolidar sus carreras y que siguen brillando en el panorama turco. Asterisco asterisco un llamado a la prudencia y el respeto asterisco asterisco. Es importante recordar que al final del día, lo que sabemos es limitado. No conocemos la verdad absoluta, y es posible que nunca la conozcamos. Por eso es crucial ser respetuosos con la privacidad de Khan y Demet, y evitar caer en chismes malintencionados o especulaciones sin fundamento. Es importante recordar que detrás de cada artista, hay una persona, con sus sentimientos, sus miedos, sus sueños y sus problemas. Asterisco asterisco disfrutando del drama y fantaseando con moderación asterisco asterisco. Sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar de la historia, analizar los detalles y fantasear un poquito. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta el drama. Y en este caso, el drama es doblemente interesante, porque involucra a dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Podemos especular, podemos analizar, podemos debatir las teorías, pero siempre con respeto y con la conciencia de que estamos hablando de personas reales, con vidas privadas y con sentimientos. Asterisco asterisco los proyectos actuales, Khan Yaman y Demet Özdemir en la cima asterisco asterisco. Y hablando de talento es importante recordar los proyectos actuales de ambos.
Can Yaman sigue cosechando éxitos con sus producciones internacionales, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para conquistar a audiencias de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continúa brillando en nuevas series, mostrando su evolución y consolidándose como una de las actrices más importantes del panorama turco. Ambos están en la cima de sus carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Ambos, a pesar de sus caminos separados, siguen siendo admirados y respetados por su público. *** Resumen y reflexiones finales ***. En resumen, ¿por qué Can Yaman corrió a ver a la familia de Demet Özdemir? La verdad, aún no lo sabemos a ciencia cierta. Podría ser una visita de cortesía, un intento de aclarar algo, o quizás, simplemente, una muestra de cariño y respeto. También podría ser un rumor exagerado o una estrategia de marketing. Lo único seguro es que la historia entre Can y Demet sigue generando interés y expectación. El misterio sigue en el aire. La carrera de Can Yaman sigue siendo un enigma. Y el fandom, como siempre, sigue atento, analizando cada detalle, esperando conocer la verdad. ***, tu opinión cuenta, ¿qué crees que pasó realmente? ***. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hay algo más detrás de esta supuesta visita? ¿Qué teoría les parece más creíble? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ***, no olvides suscribirte y activar la campanita, ***. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tendremos más análisis, más noticias, más chismes y, por supuesto, más diversión. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Y recuerden, seguir disfrutando de este maravilloso mundo de drama, romance y misterio.